Pues es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Estoy muy agradecido por la fidelidad de ustedes en participar. Vamos a empezar con oración y después tenemos Eric, que va a enseñarnos un resumen de los capítulos que tenemos esta noche. Tenemos 33 hasta 35. Ah, pues oremos. Gracias, nuestro Señor, por la gran bendición de tu palabra, que fidelidad nos muestras por medio de tu palabra. Gracias por revelar ti mismo en, en tu gloria por medio de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a tener hambre y sed por tu palabra y hambre y sed por la aplicación de tu palabra en justicia. Guíenos en esa noche de recibir herramientas para aplicar y entender ah, parábolas y también las cartas, Señor. Muchas gracias por esa bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermano Eric, cuando estás listo, puedes tener. Ok, gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gusto me da verles y espero que haya sido de edificación esos capítulos para ustedes. Para mí lo fueron. No había visto la profundidad de la interpretación de las parábolas, pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Cristo también por predicar y hablarnos por medio de parábolas, ¿verdad? Vamos a empezar, hermanos, y esta noche son 3 capítulos que estudiamos, ¿verdad? Que resumimos. El capítulo 33 que nos dice cómo se interpretan las parábolas. El capítulo 34 donde está la otra pregunta de cómo se interpretan las cartas o epístolas. Y la 35 de cómo se interpretan las cartas o epístolas, ¿verdad? Vamos a iniciar con la 33. ¿Cómo se interpretan las parábolas? Con los principios de interpretación. Para empezar, es importante tener en cuenta que Jesús empleó a menudo las parábolas para enseñar acerca del reino de Dios, que fue el tema central de la predicación de Jesús, ¿verdad? Este tema del reino se expresa a su vez con frecuencia a través de 3 principales subtemas teológicos: la gracia de Dios, las demandas del discipulado, los peligros de la desobediencia. Ahora veremos sugerencias para determinar la interpretación del autor en cuanto al significado de la parábola. Inicia Plumer con un subtítulo ahí que dice determina las enseñanzas principales de la parábola y nos comenta que es importante determinar la razón por la que se pronunció la parábola y por qué fue incluida en el canon de las escrituras, ¿verdad? Existen un cierto debate entre los evangélicos en cuanto a si cada parábola tiene una sola enseñanza principal o si una parábola puede tener varios puntos principales. Plumer nos pone ejemplos de dos hombres, varones, ¿verdad? Nos pone a Crane Blomberg, perdón porque no sé mucho inglés, ¿no? y nos pone también a Robert Stein, ¿verdad? Blomberg insiste en que las parábolas pueden tener una, dos o hasta 3 enseñanzas principales, ¿verdad? Eso lo determina por el número de personas, asuntos principales en cada parábola, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículos del 11 al 32, hay 3 personajes principales, ¿verdad? El padre, que Blomberg nos dice que representa a Dios el Padre,
que es compasivo y perdonador, ¿verdad? También al hermano mayor, ¿verdad? Y también Blomberg nos dice que son los seguidores de Dios, que los seguidores de Dios deberían ser conscientes de la actitud negativa hacia la gracia y el perdón que el Padre ejerce hacia otros, ¿verdad? Y también el hermano menor, ¿verdad? Que nos dice que Dios recibe a los rebeldes que confiesan su pecado, se arrepienten y aceptan su misericordia, ¿verdad? Esos tres puntos, ¿verdad? Esas tres significados, ¿verdad? Esas tres enseñanzas principales son las que encuentra Blomberg en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? A diferencia de Robert Stein, que sostiene que es más útil expresar la idea principal en una sola frase o que se podría explicar el significado de la parábola de diferente manera, ¿verdad? Él nos presenta dos puntos, que ver a Dios representado por el Padre, que es también misericordioso con los pecadores, y también ver al hermano menor de cómo no debemos despreciar su amor por los demás así como lo hizo el hermano mayor, ¿verdad? O sea, él lo hace más simplificado y me gustó mucho cómo lo hizo en, en, en mi, en mi, ¿cómo les podría decir? En mi opinión, ¿verdad? Y también este Stein nos presenta, nos recomienda unas preguntas adicionales que podemos usar a la hora de ver una parábola, ¿verdad, hermanos? Podemos preguntarnos quiénes son los personajes principales, qué ocurre al final de la parábola, qué ocurre en el discurso directo de la parábola, a quién o qué se dedica la mayoría de los versículos, ¿verdad? Creo que son buenas herramientas que nos está dando Einstein ahí para poder simplificar más, ¿verdad? Una parábola. Otro punto del capítulo es que reconozca las imágenes habituales en las parábolas, o sea, reconocer las imágenes habituales en las parábolas. Nos dice Plumer que los oyentes de Jesús en el siglo I y los primeros lectores de los evangelios también estaban acostumbrados a unas ciertas imágenes habituales. Estas imágenes paralelas a las que vemos perdón, estas imágenes paralelas que vemos en el Antiguo Testamento y otras fuentes judías tempranas se encuentran a lo largo de las parábolas de Jesús. Como protagonistas o acciones centrales, a veces una imagen que no es habitual puede jugar un papel central y en el estudio cuidadoso también debe determinar su importancia, ¿ok? Entonces creo que es muy importante eso, hermanos. A veces imaginarnos la parábola, ¿verdad? Creo que esto es muy importante, ¿ok? Entonces continuemos. Tenga en cuenta los detalles sorprendentes o inesperados. Acá nos hablan de cómo las parábolas de Jesús están llenas de detalles sorprendentes, giros inesperados, declaraciones impactantes y resultados sorprendentes, ¿verdad? Cuando esos componentes eh, para captar la atención están presentes, ¿verdad? O sea, son utilizados también para captar más la atención de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y Jesús lo hace de una manera intencional, ¿verdad? Debemos también prestar atención eh, porque son enseñanzas importantes, ¿verdad? También, por ejemplo, en la parábola del siervo que no perdona en Mateo 18, 23, 25, Plomer también nos pone este ejemplo. Deberíamos notar la diferencia casi abismal que hay entre la deuda que el siervo debía al rey y la deuda contraída con él por otro funcionario. Y aquí Jesús se hace hincapié en la inmensa gracia de Dios al perdonar la profundidad de nuestros pecados y a la vez que pone en una perspectiva adecuada los pecados que nos pide perdonar a otros, ¿verdad? Me gustó mucho, mucho este ejemplo, ¿verdad?
También otro punto es no pretenda encontrar significado en todos los detalles, ¿verdad? Ese es uno que quisiera decir, agarrar la parábola y ser exegético hasta lo más profundo de todo, de toda la historia, pero pienso de que también es bueno este punto, ¿verdad? Porque no todos los detalles de una parábola tienen significado, ¿verdad? Eso es muy importante. También muchos detalles simplemente hacen la historia interesante, memorable o fiel a la realidad de los oyentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola del siervo que no perdonó, la que les acabo de mencionar de Mateo, la cantidad de dinero y la unidad de dinero no tiene ningún significado especial, aparte de indicar una gran deuda de una moneda en ese tiempo, ¿verdad? En estas parábolas, sin embargo, Jesús está llamando a la gente a responder valo, valorándolo a él y a su reino, ¿verdad? Su reino mesiánico, por encima de cualquier otra cosa. La soberanía divina no niega la responsabilidad humana, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el otro punto, que sería presta atención al contexto literario e histórico de la parábola. En este punto, los autores de los evangelios nos dan a menudo pistas sobre el significado de una parábola mediante la inclusión de información acerca de por qué Jesús pronunció esa parábola o mediante la agrupación de parábolas sobre temas similares, ¿verdad? El conocimiento de la historia o del trasfondo cultural ayuda a veces en la interpretación de una parábola. Si bien la información de trasfondo suele estar disponible a partir de una lectura cuidadosa de toda la Biblia, las personas menos familiarizadas con la Biblia pueden consultar una Biblia, podemos usar recursos, ¿verdad? Que tenemos actualmente como una Biblia de estudio o un libro que ofrezca un estudio breve y perspicaz de cada parábola en los evangelios, ¿verdad? Podemos utilizar esos tipos de recursos que hay en la actualidad. Y con esto me paso al capítulo 34, a la pregunta 34, que sería cómo se interpreta las cartas o epístolas, ¿verdad? En una estructura, en su estructura y naturaleza. De los 27 libros, hermanos, del Nuevo Testamento, 21 son cartas, ¿ok? Algunas, permítanme, ahí está, ¿ok? Algunas son cartas a individuos y la gran mayoría fueron escritas a congregaciones. A medida que la naciente iglesia cristiana se extendía rápidamente por tierras lejanas, los apóstoles y sus sucesores enviaron aliento a instituciones a través de estas cartas. Lo que inicialmente encontramos como una conversación temporal en las cartas es en realidad una palabra de Dios dirigida a nosotros, ¿ok? Las cartas en el Nuevo Testamento son algo más que una comunicación limitada en el tiempo. Son obras inspiradas por el Espíritu Santo para la instrucción autorizada de la iglesia en todas las épocas. En esta primera pregunta relacionada con las cartas, estudiaremos también su estructura, las formas literarias utilizadas dentro de las epístolas, su carácter ocasional y la cuestión de los seudónimos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el primer punto que sería estructura, la estructura de las cartas antiguas. ¿Ok? En la estructura, las cartas antiguas son bastante similares a las cartas modernas o correos electrónicos. Me gustó mucho ese ejemplo que puso Plumer, ¿verdad? Por el tipo de, ¿cómo les diría? Las cartas del Nuevo Testamento comienzan en general identificando al remitente y al receptor. Este saludo va generalmente seguido por unas palabras de oración y acción de gracias. Uno puede tener la tentación de ojear rápidamente a través de las porciones iniciales de una carta del Nuevo Testamento, pero el intérprete cuidadoso notará que las ideas introducidas en el comienzo, o sea, cuando inicia la carta, eh, eh, reaparecerán otra vez, ya continuando a leer la carta con frecuencia más adelante,
con temas importantes, ¿ok? Entonces, los estudiosos reconocen que las introducciones y conclusiones de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento proporcionan paréntesis hermenéuticos enmarcadores, así le llaman, ¿verdad? Los cuales nos permiten ver con más claridad los énfasis y propósitos de la obra, o sea, de la carta, ¿verdad? Después de la sección de oración y acción de gracias, ya ahí ya vemos una estructura, hermano. Continuando después de la sección de oración y acción de gracias, cuando inicia la carta, ya viene el cuerpo de la carta, ¿ok? Y ese cuerpo podría ser el núcleo, ¿verdad? Se puede dividir a veces a grandes rasgos en instrucciones teológicas y éticas. También otras cartas son mucho más difíciles de bosquejar o subdividir, ¿verdad? Las cartas concluyen a menudo con una bendición o saludo formal. Por supuesto, esta estructura es la forma general de una carta de la que hay muchas posibles desviaciones, ¿ok? También cuando un autor se aparta de la estructura habitual, el lector debe preguntarse si hay una razón para tales anormalidades, le llaman acá, ¿verdad? Entonces, siempre es como, no todas van a ser de la misma estructura, ¿ok? Pero la mayoría sí. Entonces hay que tener como eh, una buena interpretación, pienso, ¿verdad? Y un buen trasfondo, ¿verdad? También de la carta, del remitente y del receptor, ¿verdad? Continuando con otro punto, formas literarias usadas en las cartas. Al leer un comentario a las notas de una Biblia de estudio, nos es raro encontrar la afirmación de que una carta del Nuevo Testamento está citando un himno o confesión cristiana antiguos. Antiguos, los eruditos hacen conjeturas sobre esa ascendencia literaria basándose en indicios contextuales, vocabulario inusual, expresiones estilizadas, etc. Otra forma literaria que es extraña para algunos intérpretes modernos es la diatriba. Es otra forma literaria extraña, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es un debate con un compañero ficticio que representa un punto de vista que no está tratando de corregir, ¿verdad? Me costó mucho entender eso, hermanos, la verdad. Entonces yo creo que esa es una pregunta para el pastor hoy. Así. Ok, continuemos. El carácter ocasional de las cartas. Ese es otro punto del capítulo 24. Las cartas en el Nuevo Testamento no son tratados abstractos de teología sistemática, o sea, no son eso. Son a menudo apelaciones apasionadas escritas a personas específicas en situaciones concretas en el siglo I después de Cristo. ¿Ok? Y también, por un lado, el carácter ocasional de las cartas del Nuevo Testamento las hace difícil de aplicar, ¿verdad? Sí, voy bien, ¿va? ¿Sí? No me estoy saltando, ¿va? Es que tengo aquí como en grande la... Voy bien, va. Disculpen. Difícil de aplicar, ¿verdad? Si bien nos encontramos hoy con situaciones análogas, ninguno de los asuntos tratados en la carta son exactamente los mismos que los de hoy. Pero sin embargo, incluso en estas cartas ocasionales vemos indicios de que los autores y receptores originales vieron en su composición una autoridad que trasciende al tiempo. Es decir, que también son cartas que podemos aplicar hoy en día en diferentes ámbitos de nuestras vidas cristianas. ¿Ok? Ahora el otro punto que sería la cuestión de los escritores seudónimos. No es raro que los eruditos no cristianos o cristianos liberales afirmen que ciertas cartas en el Nuevo Testamento no fueron escritas por las personas mencionadas en las salutaciones, o sea, en los saludos, ¿verdad? Del inicio de la carta. Algunos estudiosos evangélicos muy conocidos han sugerido que algunas de las cartas del Nuevo Testamento puede que sean seudónimas, es decir, escritas bajo un nombre falso, ¿verdad? Eso está como entre que unos creen, otros no creen. Yo creo que nosotros
que creemos en la autoridad de la Biblia, en la veracidad de la Biblia, considero que nosotros tenemos la fe de que estas cartas fueron escritas por los autores que dicen que las escribieron, ¿verdad, hermanos? Entonces, es un punto que a veces tenemos que aprender a explicar también, ¿verdad? Ok. También en este mismo punto, quiero ver, esperen, ya me estoy saltando acá. Ajá, ¿de dónde? Disculpe, hermano, Ajá. estamos agradecidos por el resumen, pero solamente 5 minutos más para terminar. Ah, ¿Ok? ok, disculpe, pastor. Yo me voy a pasar, ya ahorita termino el 34 y me paso al 35. Ok. Muy bien. Vamos a pasarnos al 35, que no creo que me dé tiempo. Vamos a dejar ahí ese punto, ¿ok? Eh, Pregunta 35, ¿cómo se interpretan las cartas o epístolas? En directrices generales. Dice, utilice la lectura de espejo, perdón, con precaución. Eso me gustó, ese punto me gustó mucho, ¿verdad? Porque Plumer nos muestra un ejemplo de una lectura a espejo, contándonos su experiencia al reconstruir la situación detrás de una canción, con diferentes versos que nos muestran que el autor había tenido previamente una relación y un trabajo satisfactorio y que ahora se lamentaba de esa pérdida. Me gustó mucho ese ejemplo de Plumer para entender este efecto espejo, ¿verdad? Me voy a pasar al otro punto. Divida el texto en unidades de discurso. Cuando hacemos un estudio completo de una carta, es útil dividir el texto en unidades más manejables. Al hacerlo, debemos seguir las pistas literarias y estructurales que el autor nos ha dado, ¿verdad? El otro punto, entienda la organización dentro de una unidad literaria. Una vez que una sección de pensamiento unificado ha sido elegida, el intérprete debe prestar especial atención al desarrollo de la argumentación del escritor dentro de la unidad más pequeña. Y dice, determine el significado de las palabras individuales, perdón, de las parábolas, sí, de las palabras individuales. Ay, esperen, me estoy saltando. Aquí, aquí. Las palabras teológicas importantes dignas de un estudio concentrado se encuentran en toda la Biblia. Sin embargo, en el argumento denso y lógico de muchas epístolas del Nuevo Testamento hay una frecuencia muy alta de tales palabras. Si bien hay peligro de interpretación en los estudios superficiales de las palabras, nunca antes ha habido mejores herramientas disponibles para que el intérprete curioso y diligente haga estudio de las palabras. Podemos ir al griego, hermanos, al idioma original de, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aplique el mensaje hoy, ¿verdad? No estudiamos las cartas, hermanos, del Nuevo Testamento con el fin último de llegar a la reconstrucción histórica más convincente y precisa. Más bien hacemos ese estudio histórico y exegético a fin de entender el mensaje original del autor, inspirado de manera que podamos aplicarlo fielmente a situaciones análogas en la actualidad. Y yo pienso que ahí me quedo. Hay una lista de último de Plumer que nos muestra principios que nos ayudan, ¿verdad? Y ahí estamos, mis hermanos. Muchas gracias. Disculpen que me tardé. Amén, amén. Gracias, hermano. Muchas gracias por el resumen de los puntos más importantes. Sí. Great. Tenemos la bendición esta noche, hermanos, de tener una ayuda de entender mejor las parábolas y las cartas. Parábolas y las cartas. En la semana pasada no terminamos 32, pues vamos a tratar de hacer un resumen de 32 a 33, que cómo se interpretan las parábolas y después tenemos en el segundo punto de esa noche, 34 a 35, cómo se interpretan las cartas. ¿Ok? Pues como siempre vamos a tratar dar aplicaciones, de pensar de aplicaciones. Um,
primero vamos a leer una parábola y tratar, identificar y aplicar que hemos aprendido. Vamos a empezar con Lucas. Vamos a empezar con Lucas 14. Ok, y vamos a leer versículos 1 hasta 24, porque todo es el mismo relato. Y Pablo, ¿puedes leer el versículos 1 hasta 14? Y Joel, si puedes leer 15 hasta 24, por favor. En Lucas 14, del 1 al 14. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podía replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado a, por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sigo leyendo, versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: Sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Amén, amén. Pues tenemos algunos parábolas aquí y podemos usarlos para probar y aplicar que hemos aprendido. Pues que en acuerdo con 22 tenemos el punto de la comparación es clave. La comparación es clave con las parábolas.
Cada parábola tiene enfoque de comparar. Y también hemos aprendido que son historias que tienen principios para enseñar. Y no son alegorías, no son alegorías. Pues algunas de las diferencias con una parábola y una alegoría, en la parábola los detalles están allí para apoyar el punto principal, ¿ok? Pero en una alegoría, cada detalle tiene su propio punto, como en Progreso de Peregrino. Cada persona que tiene su nombre, locuacidad, legalidad, fiel, por de esperanza, cada nombre tiene su propio mensaje, pero con una parábola tiene su punto principal y puede tener algunos subpuntos, como Craig Blumberg mencionó, pero todavía los subpuntos están abajo del punto principal, que buscamos un punto principal. ¿Ok? No todos los detalles en una parábola tienen significado, pero sí es así en la alegoría. Okay. Si recordamos algunos puntos de eso, ese es en 22. Tenemos que muchos en el pasado han usado parábolas como en la forma alegórica, pero que buscamos es un punto principal, ¿ok? Pues recordamos que las historias normalmente no son real, normalmente son una invención para comparar qué está pasando con una historia. Y necesitamos buscar el punto principal y tomar atención al contexto histórico y ver los símbolos, ¿ok? Y ponerlo en el fin en nuestro contexto. Ok, vamos a considerar los diferentes puntos de 33 y aplicarlo aquí en Lucas 14. ¿Qué es el contexto histórico para la parábola en 7 hasta 11? ¿Qué está pasando y cómo este afecta nuestro entendimiento de la parábola? ¿Dónde estaban? ¿Dónde, dónde estaban las personas? En una boda. Pues ese es en la parábola de 16 hasta 24. Estaba en la casa de un fariseo. Un Muy bien. fariseo. Sí, Sí, pero ese es el contexto histórico donde empezó Jesucristo de decir la parábola. Es en sí la casa de un fariseo. ¿Qué pasó antes de esta historia en versículos 1 a 6? En- los fariseos, pues de manera hipócrita le reclamaban o sea, cuestionaban el por qué venía Jesús a sanar en un día de reposo. Sí, sí, exacto. Pues Jesús fue invitado a un tiempo de compañerismo, un tiempo de almorzar en la casa del fariseo durante un día de reposo. Y versículos 1 a 6, hasta ahora, no todo está bien. Hay mucho conflicto con esa invitación y el conflicto es sobre la hipocresía, porque hay alguien enfermo y los fariseos pensaron que era pecado de sanar a alguien. Jesucristo, él intencionalmente sanó a alguien para empezar una controversia. Jesucristo no tiene planes para simplemente ir allá y decir, todos nosotros estamos en el mismo camino. Él está allá para revelar las verdades del reino y el evangelio, que Él es el rey y cualquier persona que quiere entrar al reino necesita arrepentirse y creer en el evangelio. Pues Él está empezando aquí
con una confrontación. Confrontación en versículo 1 a 6. Pues es tenso ahora, todavía, en este tiempo de almuerzo. Y en versículo 7 describe más del contexto histórico. ¿Por qué Jesucristo empezó a decir esta parábola? En versículos 7 a 11. 7 a 11. ¿Qué es la ocasión o situación, el escenario histórico? Que Por ese punto en particular. se estaban sentando a la mesa o escogían los mejores lugares que en la casa del fariseo se podían escoger. Ujú, ujú. Pues el punto principal, la parábola, debe ayudar, ¿no? ayudarnos a entender ese problema. Hay un problema de hipocresía en versículo 7. Había hipocresía en versículos 1 a 6 y Cristo confrontó y reveló. La hipocresía es de falta de misericordia. No tuvieron misericordia. Y Jesucristo está diciendo, ese no es como Dios, no es como alguien en el reino. Pues les confrontó. Ahora hay otro caso de hipocresía. Hipocresía. ¿Cómo estaban sentando? Jesucristo explicó en versículos 8 a 11 esta situación o esta parábola de, para comparar. Y habla de invitación de una boda y las personas que están sentando en la boda. ¿Y qué pasa si escogimos los lugares de humildad? Y en versículo 11, ¿qué dice Cristo? Es el punto de en la parábola. Mira cómo Jesucristo hace eso mucho. Y tenemos el punto de aplicar de qué dice el autor del el Evangelio o qué dice Jesucristo en el fin de la parábola. Pues, ¿qué es el punto de la parábola? Y confrontar la hipocresía sobre quién está sentando a quién, a dónde, con quién o dónde. El punto es una enseñanza de la humildad claro deja en ese versículo en donde el que se ensalce en el reino de Dios ese será humillado y el que se humille ese será ensalzado en el día glorioso del Señor. Exacto, exacto. Ese es el punto de la marca de alguien que está en el reino, alguien que tiene esta humildad delante del Señor, alguien que tiene un orgullo religioso, no está en el reino. Ese es el punto. Cristo está notando problemas en el tiempo de compañerismo y él está usando parábolas o confrontaciones directas para enseñar el punto que es más claro para las personas que tienen humildad. El punto es más claro por medio de la parábola, pero es más difícil para los orgullosos entender qué está pasando, qué está ocurriendo. En versículos 12 a 14 hay otra cosa que Cristo notó. Es que no solamente dónde estaban sentando, pero quiénes estaban allá, quiénes estaban participando en el compañerismo. Y en las palabras del Señor Jesucristo, ¿quiénes estaban allá? Por la... Él tiene sonrisa, pues pienso que él sabe quiénes estaban allá. Pero otro hermano, dígame, ¿quiénes estaban allá en el tiempo de compañerismo? Ese es, ¿Quiénes fueron? este es, por ejemplo, un ejemplo clásico de una iglesia local donde solo invitan a los que los invitan de vuelta. Ajá, sí, sí, y sí, ese es como aplicamos. Y sí, Sí. en el tiempo histórico, los fariseos invitaron sus amigos, sus parientes, sus vecinos ricos, todos que pueden dar una recompensa. Pero Jesucristo dijo, no,
Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a las personas que necesitan misericordia y gracia. Y habla de, en el día 14, en el día de la resurrección. En ese tiempo vamos a recibir recompensa. Ok, todo eso es contexto histórico, ¿verdad? Ahora tenemos otra parábola con más detalle, en 15 hasta 24. Dígame cómo en esta parábola el contexto histórico nos ayuda. Versículo 15. ¿Qué es el contexto histórico? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó Jesucristo para decir esta parábola? En versículo 15. Jair, disculpe, no podemos escucharte. Es uno, dos, tres. Ahora sí, ahora sí. No, que nos puede ayudar el contexto al pensar que era común para los fariseos y los principales de la ley hacer banquetes. Ese era algo que era una costumbre, pero era una costumbre al mismo tiempo de despreciar a los pobres. Era una costumbre no recibir a los pobres ni tampoco a las personas enfermas, especiales, lisiados, ni aún en el templo podían entrar personas así. Entonces ellos marginaban a las personas y la parábola le está enseñando a que no tienen que tener acepción de personas. Es el peso está en ese. Sí, ese es en 12 a 14. Ahora en el otro parábola, en versículos 15 hasta 24 ahora, la pregunta es, en versículo 15, ¿qué es el contexto histórico? ¿Qué pasó en 15? Porque 15 es la razón, encontramos la razón por qué el Señor Jesucristo nos dio versículos 16 hasta 24. Ok, creo que el contexto histórico es que después un fariseo de los que estaban, o varios posiblemente los que estaban asentando que no era para ellos, o sea, que no estaba haciéndose aludidos a lo que el Señor estaba haciendo y estaban como diciendo, sí, correcto, así hay que hacer. Y ellos sentían que ellos estaban dentro del reino de los cielos y no se sintieron aludidos por lo que el Señor les dijo. En otro sentido, pasaron por alto la enseñanza del Señor Jesús. Sí, sí, eso es muy importante. Si recordamos el contexto, había confrontación por Jesús. Ustedes no tienen frutos del reino. Y después había confrontación sobre el enfermo, el hombre enfermo, en versículos 1 a 6. Ustedes no tienen frutos del estar en la fe y no tienen misericordia, versículos 7 a 11. Ustedes tienen orgullo. Ustedes están sentando en lugares de orgullo. Versículos 12 a 14. Ustedes no están invitando a las personas que necesitan invitación. Ustedes están invitando a personas que son, que pueden pagarte. Ahora, en versículo 15, alguien está diciendo, pero por lo mínimo estamos en el mismo equipo. Servimos al mismo Dios. Dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él está diciendo, es muy tenso aquí. Ese religioso en versículo 15 está diciendo, muy tenso aquí. Voy a ayudar a sacar la atención de ese cuarto. Mira, vamos a empezar el debate. Voy a decir, no te preocupes. Estamos en el mismo equipo. Todos nosotros servimos al mismo Dios. Todos nosotros, bienaventurado, todo que come pan en el reino de Dios. Mira como él dice con una sonrisa, una copa elevada así en su mano, a decir, tranquilo, todos nosotros estamos en el mismo equipo. ¿Y cómo responde Jesucristo? Ahora, ese es importante, porque si entendemos el contexto, podemos identificar el punto principal, podemos identificar las diferentes personas en el parábola, qué pasa en el fin, y vamos a responder a las diferentes preguntas de Plummer ahora. Ok, si primero entendemos este contexto histórico, que ahora
vamos a identificar cuáles son las, las personas o las caracteres más importantes en este parábola. El hombre que hizo la cena. Ajá, muy bien, muy bien. Ese hombre, muy bien. ¿Quién es más? De ahí el siervo al que manda a invitar a y los convidados. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Hay otros personajes principales. Otro grupo que es muy importante. Los ricos, Sí, todas las personas que recibieron las invitaciones. Todas las personas que recibieron las invitaciones. Pues tenemos el hombre que hizo el gran cena, tenemos un siervo para enviado con el mensaje, tenemos varios personas, varios tipos de personas que recibieron. Y tenemos un poco de contraste. ¿Qué es el contraste con las diferentes personas que recibieron la invitación? Los primeros eran los que fueron invitados directamente por el organizador de la cena. Y los otros son aquellos que al no haber asistido los primeros, cacharon, por decirlo así, o sea, se colaron porque ellos fueron beneficiados de que los primeros no hayan ido. Muy bien, sí. Un Pues contraste que veo, pastor, también, que los primeros son como invitados, más el otro grupo de personas dice que trae, pues no es una invitación casi que, y dice, y sale a los caminos y por los mercados y oblígalos a entrar. Tampoco es tanta una invitación, pero sí, es como, hay como que a los otros que invité no vinieron y a estos voy a forzar a la fuerza a entrar, más o menos está diciendo Cristo. ajá, ajá. Sí, pues sí. Ok, muy bien. Pues ahora, ¿qué ocurre al final? ¿Qué ocurre al final? Estamos usando las preguntas de Plummer en página 279. ¿Qué ocurre al final? Aún hay lugar. Disculpe, ¿qué manda, hermano? Aún quedó lugar. Ujú, ujú. Creo que al final es la advertencia. Es la advertencia y el juicio que Dios hace diciendo de que a los que fueron convidados al inicio no gustará mi cena. Ajá. Mira, en versículo 24 hay un cambio. Um, Porque dice, porque os digo, ahora él está aplicando la parábola. Él está diciendo a ustedes, que digo, de aquellos hombres que fueron convidados, pues ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pues él está diciendo, él cambió y terminó la parábola en versículo 23. Y ahora en 24, él está aplicándolo y llenando el cuarto de una tensión otra vez para comunicar con claridad durante esa invitación y almuerzo quiénes son parte del reino y quiénes no. Ese es el punto principal de la parábola. Vamos a regresar y ver qué ocurre al final de la parábola. Pues hemos visto que los primeros invitados no recibieron, pero los pobres, ciegos, cojos, mancos, ellos recibieron la invitación. Ellos recibieron el Señor llamaron a ellos y pues tenemos con gran contraste. Contraste, ¿qué ocurre al final? Un gran contraste de quienes entraron o no. ¿Y qué ocurre en el discurso directo? ¿Qué tenemos en el discurso directo? Tenemos después de la parábola, tenemos
una descripción de, y otra pregunta, ¿quién consigue la mayor parte del espacio aquí en la parábola? ¿Qué es el punto de la mayor parte del espacio? Los que no fueron convidados al inicio. Ajá. Todos los invitados en el primer grupo y después todos los invitados en el segundo grupo. El gran enfoque es sobre la invitación. ¿Ok? Pues hay algunos, si tratamos notar algunos de los imágenes o de las vamos a decir que la consejo de Plummer en punto 3 es tenga en cuenta los detalles sorprendentes. ¿Qué es sorprendente en ese parábola? La abundancia del que estaba invitando a todos a comer a su casa. O sea, como que no había límites de que llegaran todos y que lo que quería es que su casa estuviera llena. O sea, Ujú. yo pienso, no sé si estoy bien. Hermano, tengo algo sorprendente para mí, hermano, fue las excusas que pusieron los convidados al inicio. Sí, este es el punto más sorprendente en la cultura. Necesitamos escuchar en la cultura las personas que rechazaron las invitaciones. Todo tiene una excusa que es muy ofensiva, las excusas aquí. Pues en 18, primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir y verla. ¿Quién compra hacienda o terreno y no vio el terreno? Es como una excusa, una mentira. Siglo XIX. He comprado 5 juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excusas. Mira la repetición. Pues ahora alguien compró un carro, pero necesito ir y manejarlo. Y otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pues sabemos quién tiene los pantalones en este matrimonio, ¿verdad? Pues, no, necesito pedir a mi esposa por permiso para antes de ir. Y pues ese es como, todas las excusas son como unas bromas en la cultura. Es decir, ¿qué tipo de, qué van a pensar la persona que hizo esa gran cena? Y esa es parte de la entender que es sorprendente, que es sorprendente. Y las imágenes habituales podemos ver como alguien invitando a una gran cena. Ese suena como el padre. Y que tenemos alguien enviado, pues como Cristo o como los cristianos que llevan el mensaje. Pues mira cómo tenemos algunos patrones, como Plummer, de las imágenes habituales. Ahora el siguiente punto es, no pretende encontrar significado en todos los detalles, pues parte de eso es en la palabra en versículo 23. Fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. ¿Alguien sabe cómo esa palabra fue usado en la historia? Fue usado por la Iglesia Católica Romana para justificar ¿cómo se dice? Inquisitions. Las Indulgencia. cruzadas, las cruzadas. Mm, Cruzadas. ujú. Pues ellos usaron esta palabra aquí en esta parábola para justificar usar medios de violencia contra protestantes para forzarles para ser parte de la Iglesia Católica Romana. Pues en acuerdo con el contexto, esa es una buena interpretación.
Es, es, es tomar una detalle de una parábola, de comparar los humildes y los orgullosos. Y cómo la diferencia en cómo recibieron la invitación del reino y que no todos están en el reino. No todos que dicen Señor, Señor son parte del reino. No todos que levantan la copa y dicen bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No todos de ellos van a entrar. Pues, ¿quiénes van a entrar? Los humildes, los que muestran misericordia, los que piensan que voy a dar y no buscar a alguien que puede recompensarme. Esos son atributos del reino. Pues Cristo dio esa parábola para decir, mira, no todo que dicen está en el reino, está en el reino. Y dice y aplica, porque os digo, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Él está diciendo que todos ustedes que me rechazan hoy, todos ustedes que me rechazaron hoy, y todo que he tratado en ayudarles en esa escena, ustedes no van a ir al reino de los cielos. ¿Entienden cómo Cristo está evangelizando? Es muy interesante ir a un compañerismo con Cristo. No, no es como el que es común para ir a un compañerismo o una invitación, ¿verdad? Imagínate estar con Cristo y decir, wow, Cristo, ¿qué estás diciendo? Y él no tuvo vergüenza, él estaba tratando servir, porque él sabía que ese va a servir muchos, de clarificar qué es la fe y qué no es la fe, porque es el mismo en nuestra cultura, que tenemos invitaciones, después la iglesia en un domingo, y personas que llegan a diferentes casas y todavía tienen el orgullo de los fariseos y tienen el engaño. ¿Es Jair? No, que estaba pensando que aparte de las excusas que eran sorprendentemente engañosas, falsas, ridículas, todos los adjetivos, el hecho de rechazar una clase de invitación así personal mostraba en el tiempo de la cultura que eran amados, eran personas que eran amados por el invitado, por la persona que los estaba invitando. Entonces, no, en la cultura era era algo muy serio, una invitación para un banquete. Es más, las personas extrañas, para que tengan la idea, hermanos, los judíos y el contexto judío, amaban recibir a los extraños. O sea, era el hospedar, era algo muy serio para ellos. Cuanto más invitar a alguien que ellos amaban. O sea, alguien que no solamente eran extraños, sino que realmente eran conocidos y él los amaba. Y ese era el contexto en realidad del pueblo judío. El Señor lloró por ellos, los amaba a ellos. Y él dijo cuando estaba parado en Jerusalén, como quisiera, como la gallina recoge a sus pollitos, pero ustedes nunca quisieron. O sea, había un dolor profundo en el Señor Jesucristo al ver la dureza también de ellos. O sea, fue ofensivo por el hecho simplemente de rechazar la invitación de alguien que les amaba. Y todavía dar esas excusas agrandaba más la gran ofensa a la mente y el poco interés que tenían por ello. El Señor Jesucristo me imagino que estaba muy dolido en ese momento y triste al mismo tiempo. Pues la verdad es, tenemos una diversidad de reacciones del Señor Jesucristo. Algunas veces él estaba triste con el joven rico. Otras veces él estaba enojado y respondió enojado con ellos y les expulsó del templo. Pues tenemos una diversidad de reacciones que nos enseña en verdad que hay diferentes tiempos de responder en diferentes maneras. Um, pues no es todo que Cristo tuvo su sombrero en su mano así, diciendo, por favor, por una lágrima, entra. Aquí él estaba muy enojado. Mire toda la hipocresía. Él estaba enojado con los fariseos que en versículos 1 a 6 es muy feo. Es muy feo como ellos tuvieron un enfermo allá
y ellos estaban en oposición, tener misericordia con el enfermo por medio de su religión, sus leyes, de decir, oh, de los 10 mandamientos. Y usaron los 10 mandamientos para nos mostrar amor. Pues en verdad, en todo el tono aquí en versículos 1 a 24 es que debemos tener un enojo contra hipocresía y decir que hipocresía es hipocresía. Eso es porque Cristo no dijo esa parábola él usó para confrontar. Esa es una reacción para que es amor también. Debemos ver eso. Es amor por los que son abusados y es amor de confrontar en algunos contextos en una manera más clara. Pensamos de la ilustración de Pablo Washer y que como él en el sermón más famoso de él, cuando él evangelizó el grupo de jóvenes, en ese sermón de sorprendente, y mira cómo él sí, como Jair dijo, él expresó amor, pero él expresó un amor por medio de confrontarles. Pues debemos ver el Señor Jesucristo en eso, que sí hay un amor, pero es un amor aquí, en ese contexto, que llama una confrontación muy fuerte. Ese implica mucho sabiduría en hacerlo, pero ese es el Señor Jesucristo que nos enseñó que hay tiempos, especialmente con quienes el Señor está confrontando. Son personas que no han escuchado la primera advertencia, segunda advertencia, tercera advertencia, y respondieron, todos nosotros estamos en el mismo equipo. Pues Jesucristo dijo otra conversación muy fuerte. Pues me gustaría ayudarles a ver que el amor toma diferentes formas. Sí, el amor toma diferentes formas y depende del contexto. Pero sí, es amor, pero es por medio de la verdad que es necesario en ese momento. Sí, más que Pues todo, el punto también es que todo lo que tenía es el sentimiento en su corazón, más que eh, todo lo que él estaba viendo, la dureza del corazón de ellos, el amor, la falta de amor por los prójimos, el amor por la ley, pero, o sea, y todo eso, pues, fue muy doloroso para él en ese sentido, o sea, ver tanta dureza y usar esas palabras de confrontación para despertar sus propios corazones, todo es parte del amor de Jesucristo, o sea, Jesucristo nunca hizo nada con falta de amor. Él siempre fue, aún en los momentos de ira, él fue misericordioso en ese sentido, porque no los consumió a todos en ese momento, sino que aún esas confrontaciones tenía para poder despertar sus corazones y que miraran que ellos no estaban dentro del reino. Todas las parábolas y confrontaciones tenían ese propósito de, ustedes no están dentro del reino, tienen que abrir sus ojos. Ustedes están condenados, ustedes están por el camino equivocado, ustedes están perdidos, ustedes dicen amar a Moisés, pero me aborrecen a mí. Y pues al final ellos mismos se condenaron como, bueno, el propósito de las parábolas, ¿verdad? Recordé que el propósito de la parábola fue un juicio para los judíos hipócritas. Ellos no quisieron escuchar al Señor Jesucristo, ahora les voy a hablar por parábolas, porque ellos no entendían. Era mucho más claro decirles, ustedes son hipócritas y ustedes no van a entrar al reino de los cielos, pero la parábola fue un juicio para ellos, porque ellos muchas veces quedaban en el aire. A unos discípulos tuvieron que llevarlos aparte para enseñarles, esto quiere decir esta parábola. A ustedes tienen ese privilegio de entenderlas. Estos no, porque no quieren escucharme. Entonces él dejó de hablarles claramente y empezó a hablar solo con parábolas. En realidad la parábola no es una forma de entender más claro, sino que de no entender en un sentido, era un juicio para que ellos estuvieran ocultas porque ya no querían escuchar la verdad, pero sí, no estoy de acuerdo con el pastor. En el momento el Señor está, pero al mismo tiempo, me imagino, o sea, con mucho dolor al mismo tiempo, ¿no? Sí. sí, tienes razón, que en el Marcos 4:11-12 dice, les dijo a vosotros, os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, para parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan.
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pues ese es que el Señor Jesucristo es Señor de todo y tiene por su palabra dos propósitos, dos propósitos. Uno para ayudar a los elegidos, sus hijos, de entender el reino. Y para otros, no entienden, no identifican por la palabra sí mismo, por la confrontación. Pues queremos recibir la confrontación y queremos examinar nosotros mismos y responder así. Y responder en el lado de entender qué está diciendo el Señor Jesucristo, de aplicar qué está diciendo a nuestras vidas, de ser, no pensar que somos mejores, buscar misericordia, no simplemente religión dura. Queremos ser humildes, invitar amar personas que no pueden darnos una recompensa. Queremos dar los mejores lugares a otros. Queremos recibir la invitación con humildad. Pero recordamos que mismo parábola, que es misericordia y amor a muchos, es una condenación por otros. Pues el Señor Jesucristo dijo que tenemos, y eso es que estoy tratando de hacer con el balance, hermanos, con los comentarios de Jair, es dar el balance de los dos propósitos, que sí, afirmamos los dos están allá, y Dios es el soberano sobre los dos, no nosotros, pero necesitamos ser fieles con el mensaje, ¿ok? Pues espero que sí podemos aplicar los puntos de Plummer. Mira cómo tenemos las respuestas y el punto. Y que es que la palabra aquí en 14 es más claro si entendemos todo lo que está pasando en ese compañerismo. Hay preguntas sobre las parábolas. Cómo interpretar, entender. Creo que de ir practicando, hermano. O sea, teniendo ahora esta nueva manera y estas instrucciones, la lectura de las parábolas va a ser más de más bendición y más edificación, pienso, ¿verdad? Sí, sí, amén. Son una gran bendición, hermanos. Toma tiempo con las parábolas. Son una gran bendición que revela bastante de quién es el Señor, quiénes son cristianos, quiénes no, qué es el propósito, quién es Dios. Pues se revela mucho de la gloria del Señor. Bueno, Es una gran bendición tener herramientas y también tener ojos para ver. Como ese es que dijo Cristo cuando los discípulos entendieron. En verdad, esa es una gran bendición de entender las parábolas. ¿Sí, Sergio? Sí, una pregunta, tal vez no es respecto de esa parábola, sino que es la parábola del rico y Lázaro. Sí habían comentado de los días antes de que algunos interpretan como una parábola y otros interpretan como una historia real. ¿Me podrías decir cómo o sea, cómo una persona puede ver una historia real? Y la otra parte es cómo, la otra parte es que cómo pueden ver ellos como una parábola. Ujú, ujú. Pues sí, ese es un desafío en la interpretación de Lucas 16. Y hay buenos hermanos en dos diferentes lados. Los que tienen la postura que es es una historia de ficción o de invención, no es realidad, notan que las otras palabras son así. Pues, y hermanos que tienen la interpretación que es una historia real,
que es sí dado como parábola, pero de un ejemplo real, de personas reales. Notan que no, en ninguna de las otras parábolas había nombres de personas, como Lázaro o Abraham, hablando de alguien literal. Abraham, que es una persona real, que está allá con Cristo ahora. Pues, pero el punto de notar, hermano, es ese no cambia el significado. Mire, piensa conmigo, no cambia el significado si es una parábola o si es una historia literal de un hombre literal. Todavía es el mismo, es una advertencia a todos nosotros que si no escuchamos la palabra de Dios, porque ese es que, como terminó esta parábola. Si recuerdan que el pobre, disculpe, el rico estaba diciendo, envía personas para a mis hermanos. ¿Y qué dijo Abraham? Si no escuchan, si no escuchan la ley y los profetas, no van a responder si alguien regresó desde la muerte. Y todo eso es para darnos advertencia, que hay un cielo, hay un infierno real, incluyendo si es parábola, no cambia el significado ni la aplicación. Pues es un punto importante de ver que si hay diferencia de interpretación, cada uno de nosotros debemos tener nuestras opiniones basado en los detalles, tener una interpretación, buena interpretación, pero es importante notar ese punto, la aplicación, el significado es lo mismo. Okay, y hermano Jair. No, solo un comentario sobre las parábolas. Es importante recalcar lo que dijo Plumer, que hay que tener mucho cuidado y no interpretar literalmente las parábolas, ¿verdad? Porque cuando interpretamos literalmente las parábolas caemos en el error de una mala interpretación, obviamente, ¿verdad? Porque un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habló de la parábola del joven, del hijo pródigo, de los dos hijos, entonces, muchas iglesias utilizan ese pasaje para hablar que como habla de padre y como habla de hijos, está hablando de Dios y literalmente habla de cristianos y que los cristianos se pueden descarriar y se van al mundo, pueden estar con prostitutas, pueden estar con toda clase de personas, pero solo están descarriados y Jesucristo los está esperando, ¿verdad? Nuevamente. Y si no entendemos el contexto, son tres cosas, para el contexto de las parábolas que está antes y que en ese momento el Señor hizo tres parábolas. Habló de la oveja, habló de la moneda y habló del hijo. Entonces, si alguien puede decir, aquí literalmente está hablando de cristianos, entonces los cristianos son monedas también, los cristianos son ovejas también en ese sentido. Pero sabemos en realidad que no es así, o sea, que son analogías que nos están enseñando una verdad más profunda, que el Señor Jesús mismo la dijo. El Señor se goza por recibir al más vil pecador en arrepentimiento y fe. Ese es el punto. Entonces, si queremos interpretarlas, tenemos que interpretarlas todas literal, ¿verdad? Si alguien dice, ahí está hablando de cristianos, pues también está hablando literalmente de las monedas y literalmente de las ovejas, pero nadie va a decir eso, pero las tres parábolas tienen el mismo mensaje y es la misma idea. Entonces, sí hay que tener cuidado y ver las parábolas en su contexto y entender que si habla de hombres o de monedas, eso no es muy importante, sino cuál es el principio, qué es lo que quiere enseñar el Señor Jesús con las parábolas. No buscar literalmente eso es lo que está pasando o algo así. Sí, y entendemos todo eso cuando aplicamos los principios de 32, 33. Es claro en el contexto si interpretamos una manera sana. ¿Y Freddy, tienes otro punto de añadir? ¿No? No, era un comentario, pero no suma nada, solo era un comentario. No. Ok. Ok. Pues hermanos, quiero animarles que los capítulos que tenemos sobre las palabras son una gran bendición y las palabras son una gran bendición. ¿Sí, Mario? Pastor Mark, solo una pregunta. No sé si es momento para preguntar, pero yo nunca he tenido clara la parábola de San Lucas 5 y cuando dice la pregunta sobre el ayuno Ujú, ujú. del 33 en adelante. Sí.
Es que Pues, nunca me ha quedado claro por qué menciona el pedazo de vestido y los odres. ujú. Puedes leerlo, hermano, para ayudar a todos a recordar los versículos 33 a 39. Sí. Entonces, la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Ujú. Pues gracias, hermano, y pienso que si aplicamos los mismos principios, como consideramos versículo 33, que da el contexto, y ese contexto nos da la situación, y había un poco de confrontación con el Señor Jesucristo. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué los discípulos tus discípulos no están ayunando, haciendo un ayuno? Y él dio él dio la parábola en versículo 24, parábola en versículo 36 hasta 39, que tiene dos diferentes ilustraciones. Todos los tres tienen el mismo enfoque, mismo punto. El mismo punto es que ustedes no entienden, no entienden el ayuno. No entienden el ayuno. Pues el ayuno depende de la situación, la circunstancia. Hay una razón para entrar en ayuno y clamar al Señor. Y ellos hicieron la práctica simplemente para hacer la práctica. Pues tenemos tres ilustraciones recuerden que el punto de la parábola es comparar. Este es como este es como este. Las tres parábolas dicen que ustedes son así. Ustedes están afuera del lugar. Ustedes están afuera del lugar con hipocresía religiosa. Con hipocresía religiosa. Yo soy el rey del reino, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué quieren hacer ayuno? Deben tener alegría porque estoy aquí. No tener un ayuno, simplemente tener un ayuno, simplemente para presentar nosotros mismos como justos, mejores que otros. Pues tenemos los tres puntos de las tres parábolas. Alguien que está ayunando durante una boda. Es como, ¿quién invitó a esta persona a la boda? Invité personas a mi boda para celebrar conmigo, no para decir, no, no puedo comer café y pastel porque estoy en ayuno. Pues es mi boda, es tiempo de celebrar. Come un pastel y toma un cafecito conmigo. Es lo mismo con la ropa, de poner un vestido nuevo que no ha, ¿cómo se dice? Drunk. Um, que no ha, Que no se ha usado nunca. sí, que nunca está usado como una ropa por de cuerno ha bajado en tamaño, por cómo se dice, shrink, Que se ha vuelto Se más Se ha pequeño, encogido, se ha se encogió, encogido. se se encogió. encogió. ajá, no ha encogido. Pues tiene un vestido viejo que es así, pero tener un vestido nuevo para cubrirlo no cabe, no cabe. Y va a destruir el vestido en tiempo. Es lo mismo con los odres viejos y odres nuevos. Pues van a romper el odre, van a romper el odre y pierde todo el significado. ¿Por qué tenemos una reparación en el vestido? ¿Por qué tenemos reparación en el odre? ¿Por qué invitamos a alguien a la boda?
porque todo eso es afuera del lugar, fuera del lugar, fuera del lugar. Y para alguien quejarse y decir, ¿por qué ustedes, los discípulos de ustedes no están ayunando como nosotros o como de Juan de Bautista o de... Y está diciendo, toda esa religión, esa hipocresía está fuera del lugar. No entienden, no conocen el rey. Si conocen el rey, ese nuevo está llegando. Ese es un punto que conecta con el cambio de Antiguo y Nuevo Testamento también. Es decir, el rey de reyes está aquí, el reino está presente, y ustedes no entienden el nuevo que está aquí, de mi presencia. Espero que ese ayude, hermano. ¿Tienes otra duda? Sí, 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 perfecto, perfecto, me queda claro. Muy bien. ¿Y Jair? Gracias. Ay, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, no, tal vez explicar también un poco que el contexto del judaísmo conectaba el ayuno con la lamentación de la falta del Mesías. O sea, el judaísmo desde el Antiguo Testamento, desde que fueron ellos enviados, estuvieron en Egipto, regresaron, estuvieron en Babilonia, siempre el ayuno estaba conectado, queremos el Salvador, queremos que venga nuestro Mesías, queremos que venga nuestro Mesías, porque hay tristeza, hay, hay congoja que no hay salvación para Israel todavía. Pero ¿cómo iba a pasar eso si Jesucristo estaba ahí, el Salvador estaba ahí? No era tiempo de ayunar, sino de gozarse, como el pastor dijo. El principio es, no es tiempo de llorar, sino que de gozarse, que ese Mesías por el que han ayunado toda la vida está aquí. O sea, y en vez de gozarse, estaban pensando todavía en ayunar para seguir clamando con tristeza y lamentación. Queremos nuestro Salvador. Queremos nuestro Salvador. Y el Salvador estaba ahí, en vez de hacer fiesta con él, pues lo ignoraron. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, con los otros principios de cómo interpretar la estructura de las cartas y también los principios, um, me gustaría animarles de estar fieles en los jueves y vamos a aplicarlo en el fin de primero de Pedro. Tenemos aplicación cada jueves de eso. Espero que los puntos de Plummer puedan ayudarles a ver cuando aplicamos a primero de Pedro, nos ayuda más. Pero me gustaría responder rápidamente a algunas dudas, si ustedes tienen dudas de capítulos 34 y 35. Eric mencionaste el debate entre la carta, ¿verdad? Pues creo que está en 34. En 34, algunas veces los autores usaron himnos para comunicar, como en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, es un himno que Pablo citó. También ellos usaron debate en Santiago y también en Romano. En varios lugares en Romanos, Pablo entra en debate con alguien que no está allá para decir que ese es normalmente que dice el otro lado. El otro lado, y él hace eso en el principio de capítulo 3 de Romanos. Él hace eso en Romanos 9. Hemos leído Romanos 9 muchas veces en sermones con personas que responden, pero si Dios es soberano, es justo. Tiene una serie de preguntas y respuestas entre un debate. Es así en Santiago 2, cuando tenemos la enseñanza que es la fe verdadera, que la fe verdadera da evidencia de obra, pues es una manera de dar el argumento y respuesta, argumento y respuesta. Y algunas veces el predicador puede hacer eso también. Es decir, que empezar un debate con alguien que no está allá para usarlo como herramienta para enseñar. ¿Es claro? Sí, es que yo creo que estamos usando una palabra que no, yo creo que no era debate, pastor, era otra. Espéreme, la estoy buscando. Sí, O eso sí, usó es en 34, es, usó palabra, pero creo que usó debate también para clarificar. ok, La diatriba, creo. esa, Ajá, ajá.
Ajá. Doctrina. ¿Qué Que es? es lo mismo. Sí. Ok, gracias, pastor. El propósito de enseñar en ese contexto. Excelente. Cierta que ya con la explicación que diste y ahorita que conecté que es como sinónimos, podría decir, Ujú. la misma, la palabra, entonces creo que sí, ya, ahí estamos. Uno de los primeros apologistas de la fe cristiana que tenemos en récord en la iglesia primitiva, usó, ¿cómo se llama la palabra otra vez? Disculpe, La hermano Pablo. diatriba. Diatriba, La sí. diatriba. Sí, usó eso como para dar defensa de la fe. Defender la fe. Okay, ¿otras preguntas, hermanos? ¿Dudas? Espero que con las cartas es un poco más claro los principios. Y otra vez, quiero animarles a aplicarlos en jueves con la participación con la carta. Tenemos algunas semanas todavía de terminar esa carta. Sí, yo pienso que las cartas son más claras, más que leímos o sea, el resumen que hicimos y todo, nos ayuda a entender la estructura y a entender también lo del el que hizo la carta y el que recibió la carta, todo eso, y también los recursos que podemos tener para poder entender más la carta, o sea, todo eso creo que está bien claro. Para mí está claro. Muy bien. Gracias a Dios. Tal vez lo difícil en las cartas es la doctrina que muchas veces se encuentra en ellas, ¿no? Porque desde ahí muchas falsas doctrinas también se originan, ¿no? Entonces, es, pero sí es importante los aspectos que dice el libro de estructurales de la carta y eso que nos ayudan a entender más la carta. Sí, amén. Amén. Y un punto que es siempre muy importante con las cartas es seguir el argumento de la lógica. Y Jair nos ha ayudado con eso con Tito, de ver cómo la enseñanza de justificación y regeneración, en verdad, por el contexto del versículo 1 y versículo 8 de capítulo 3 de Tito, es para enseñarnos que no somos mejores que los incrédulos y que debemos ah, hacer buenas obras con los incrédulos, pues, y vivir en esa manera, parte del testimonio. Ok, hermanos, pues gracias por esa noche, gracias por participar y vamos a dar gracias al Señor que nos dio la fuerza para ah, participar aquí y la gracia. Gracias, nuestro Señor, por darnos el deseo de estar aquí. Gracias por darnos luz por tu siervo, Plummer, aquí en ese libro. Ayúdenos, Señor, de conocerte por las parábolas y las cartas. Enséñanos, Señor, de enseñar tus parábolas con fidelidad y que tú tienes propósito en eso, Señor. Un lado, mostrar misericordia y amor. En otro lado, condenarlos y mostrar su juicio. Pues ayúdanos de confiar en ti, Señor, que tú tienes propósitos con el mismo enseñanzas de hacer más que un propósito. Pues ayúdanos a someter a tu grandeza y gloria en eso. Y por favor, Señor, use esa enseñanza y use el tiempo que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a meditar y gozar en ti y ser fiel en nuestra enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, vamos a tomar las fotos. Tengo Gracias, un amigo. hermano. Hey, tiene un nuevo discípulo. Ayuda, ayuda, manifiéstate. Excelente, 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 excelente. Qué bueno, hermano.
Muchas gracias, hermano. Que el Saludos. Señor les bendiga. Ore Hermano por mí, Judá, hermano. Mañana salgo a las bendiciones. 4 de la mañana, si Dios lo permite. Así que Amén. el Señor me ayude a poder llegar con bien a Guatemala, sin ningún problema en la aduana y cosas así. Día difícil para mí mañana, pero que el Señor me ayude. Muy Amén, bien. hermano. Buen, Ánimo, hermano. buen viaje, Yair. Sí. Bien. Buen viaje, Un abrazo, hermano. hermano. Buenas Bien, noches a hermano, que todos. descansen. Dios les bendiga. Buenas noches, Gusto verte, hermanos. Gerson. Gusto verte.